Quiero dar las gracias al Colegio de Pediatras del Estado de Michoacán, al capítulo Morelia, por la invitación que se me hace para participar en estas jornadas. Y recordar que por muchos años tuve la honrosa distinción de formar parte de la mesa directiva del Colegio de Pediatras del Estado de Michoacán en diferentes actividades, ya fuera como secretario o tesorero. Muy agradecida desde entonces. El tema que voy a dar es algo muy frecuente que vemos los pediatras, que ve el médico familiar, los médicos generales y por supuesto los endocrinólogos. Es muy frecuente que los papás cuando llevan a sus niños a la consulta, por cualquier motivo, llámese faringoamigdalitis o porque tienen cualquier enfermedad, al terminar la consulta le pregunten al pediatra o a su médico, oiga, ¿cómo lo ve en estatura? Pienso que no va creciendo como debe de ser. Veo que se me está quedando. Y entonces es obligación del médico medirlo, pesarlo y pasarlo a las gráficas de crecimiento para ver, de acuerdo a la talla familiar, si va el niño tiene buena estatura o ya disminuyó la velocidad de crecimiento. Entonces, pues nos consultan por cómo está la estatura, cómo está el crecimiento, y algo bien importante, los papás lo relacionan también mucho y como debe ser con el peso. Con mucha frecuencia sí tienen talla baja, pero para definir si lo hay, esta estatura debe ser menor a 2 desviaciones estándar del promedio poblacional esperado para su edad y sexo o por debajo del porcentil 3. 20% de estos están 3 desviaciones estándar y son muy patológicos, son los niños que realmente tienen talla baja patológica. El 80% están entre 2 y 3 desviaciones estándar y son variantes normales del crecimiento de la talla y probablemente habrá nada más que estudiarlos, vigilarlos y seguramente no van a tener ninguna alteración. ¿Qué es hipocrecimiento? ¿Cuándo un niño va creciendo o qué es que vaya creciendo chiquito? Es aquel cuya velocidad de crecimiento es menor de 1 centímetro, o sea, de porcentil 25, durante más de 2 o 3 años seguidos y sostenido. Esto sí va a originar talla baja. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente está creciendo muy por debajo, muy lento, va muy lento en la estatura? Pues cada vez que vayan a consulta, por el motivo que sea, nosotros debemos de pesarlo, medirlo y graficarlo. Y anotarlo bien sea en el expediente si es un paciente subsecuente del consultorio o de la institución donde laboremos o en un carnet que tengan los papás, anotar la estatura para cuando otros médicos lo vuelvan a medir, sepan cómo lo encontraron hace 2 años o hace 1 año o hace 6 meses y así vean qué velocidad de crecimiento va teniendo ese niño. Una forma a veces que yo hago muy fácil o muy sencilla es, le digo a la niña, ¿dónde te formabas cuando estabas en primero de primaria? La niña está en 4º año ahora. ¿Dónde te formabas cuando estabas en 1er año? Pues que era la tercera de la fila. ¿Y dónde te formas actualmente? Soy la más chiquita. Esa niña definitivamente detuvo su crecimiento. Y así vemos ejemplificado aquí cómo hay las niñas de la misma edad, unas están por debajo de la porcentila 3, otras por debajo de la 10, otras están en la 25 y otra niña va en la 75, pues que lleva una estatura adecuada. Probablemente esta niña que dice que ahora es la más chiquita, probablemente antes estaba en la 25, probablemente, y llevaba una estatura adecuada. Es la forma, se me hace más sencilla, cuando no tenemos un antecedente por escrito de cómo es la estatura de estos pacientes. ¿Qué factores están involucrados para que un niño vaya creciendo bien? Los genéticos, por supuesto la nutrición, hormonas y el medio ambiente. Desde la época de que empezó la pandemia, esto se ha visto muy alterado, tanto en la forma nutricional como en el ejercicio y demás. Ya cambió mucho el ambiente en los niños. Son niños que estuvieron encerrados durante mucho tiempo, que apenas inician a salir, y esto probablemente estemos viendo ahora cambios en el peso, tienen mucho sobrepeso, hay que ver si detuvieron el crecimiento, y también se ha visto muchos que tienen pubertad precoz, sobre todo las niñas. ¿Qué hormonas están involucradas en el crecimiento? Y acá vemos que la hormona de crecimiento, la cual se sintetiza en la hipófisis, luego pasa al hígado, actúa también sobre el músculo, pasa al hígado aquí
da lugar a el factor insulinoide de crecimiento, que es el que va a actuar directamente sobre el crecimiento óseo. En realidad, este es el que actúa sobre el crecimiento óseo. También es importante la cantidad de insulina. Si se fijan ustedes, los niños obesos son niños altos y hay que recordar que los niños con obesidad tienen niveles muy altos de insulina. Entonces son niños altos que aparte dejan de crecer más pronto y por lo tanto a la mera hora van a ser más bajitos, pero cuando tienen la obesidad son niños altos y probablemente dentro de muchos factores sea. Las hormonas tiroideas son fundamentales para el crecimiento, tanto en estatura como en todos los órganos y demás. Las hormonas sexuales que intervienen mucho durante la época de la pubertad y el cortisol. Y así hay diferentes fases de crecimiento lineal. Prenatalmente tienen una cantidad de centímetros que ganan antes de nacer. Postnatal se los dividimos en la infancia, los primeros 2 años, 3 años, la niñez y luego la pubertad, que dan, como vemos en la gráfica de velocidad de crecimiento, cómo se incrementa en la niña a la edad de 9 años, a partir de los 9 años, y el niño a partir de los 13, 14 años incrementan y dan ese estirón de crecimiento, que es cuando aceleran el crecimiento lineal. Y aquí lo vemos en las mujeres, cómo viene la aceleración de crecimiento rápido. Es la niña que iba chiquita o bueno, estatura adecuada, pero de repente a los 11 años da un crecimiento que dejó toda la ropa, dicen los papás, me dejó toda la ropa, los zapatos y demás, y empieza la pubertad. Y en el varón, la mayoría es a partir de los 11, 12 años, viene la aceleración de crecimiento. Es cuando los niños se van de vacaciones escolares de fin de año escolar y regresan y ya son unos niñotes, ya están creciendo mucho. Han crecido mucho y alcanzan a rebasar 2, 3 desviaciones estándar hacia arriba a sus compañeros dentro de lo normal. La velocidad de crecimiento, las curvas de velocidad de crecimiento muestran que al nacer el niño crece ligeramente más rápido que la niña. Pero luego viene la velocidad de crecimiento, debe ser iguales hasta los 7 meses antes de que se inicie la adolescencia. Hay que vigilar que la velocidad de crecimiento vaya en esta porcentila en la 50. Cuando crece por debajo de esta porcentila, que es la 25, ese niño está teniendo talla baja, no está creciendo lo que debe de ser. Entonces, vigilar que vaya en promedio, sea niño o niña, en la porcentila 50, donde vaya creciendo. Y así el primer año de vida, el niño crece entre 24 y 25 centímetros. En el segundo año, un promedio de 8 centímetros por año. En el tercero, 7. Entre cuarto, 9 años, 9 centímetros. Y durante el estirón de pubertad, 9, 10 o hasta 12 centímetros por año. Es cuando tienen ya lo que la gente llama, se dio el estirón. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico si realmente cuando nos llevan al niño que sospechamos o que sí tiene talla baja? Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Entonces, estos hipocrecimientos o talla baja los vamos a dividir en los no patológicos. Aquellos niños que no tienen ninguna enfermedad, que ya hicimos la historia clínica, lo revisamos, no tienen ninguna alteración, y estos pueden ser variantes normales de talla baja. ¿Cuál es la más frecuente que vemos? La talla baja familiar. Y decimos, bueno, sí, los mexicanos somos chaparritos, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces llevan a los niños y dicen los papás, es que lo veo muy chiquito. Señora, ¿cómo quiere que el niño sea alto? Si usted también es muy chiquita, el señor también es muy chaparrito. Entonces hay que tener mucho cuidado si realmente tienen un patrón familiar de crecimiento o realmente el niño tiene talla baja. Otra entidad también muy frecuente es la llamada retraso constitucional del crecimiento. Estos son, y de la pubertad, estos son aquellos niños que sí son siempre los más chiquitos, primero, segundo, tercero de la fila del salón, y llega a la secundaria y casi van a terminar la secundaria o entrar a la preparatoria, cuando apenas empiezan a tener el desarrollo. La mayoría o un porcentaje de ellos tiene el antecedente que el papá o un hermano del papá fue igual. Esos niños chiquitos y que hasta que van a entrar a la prepa dan un crecimiento que llegan a la talla baja familiar. No es que vayan a ser más altos que el resto, sino de acuerdo a la talla baja, a la talla familiar, perdón. Algunos no tienen estos antecedentes familiares. Y luego viene la asociación de estos hipocrecimientos. La asociación de talla baja familiar, que puede aparte
estar asociada a retardo constitucional de la pubertad. Entonces, para acabarla van a ser más chiquitos. ¿Y cómo vamos a saber cuál de las dos es? Pues bueno, aquí en los patológicos vienen los proporcionados o armónicos. Aquellos que iniciaron en forma prenatal son los retrasos de crecimiento intrauterino. Algunos de ellos ya tienen estigmas o datos de algún síndrome. Otros con mínimos estigmas sindrómicos, y puede ser secundario a enfermedades prenatales o al uso de drogas por la madre o alcoholismo. Se ve mucho sobre todo por las drogas. O algunos sí tienen síndromes dismórficos específicos, o sea, alteraciones en los cromosomas. Otros que están proporcionados, o sea, son niños bien proporcionados, pero iniciaron inicio postnatal. Ya después del nacimiento es cuando empieza la detención de crecimiento. Y puede ser por hipocrecimiento nutricional. No comen bien, por alguna razón. Hay lo que la gente llama que el niño no quiere comer, pues hay que ver por qué no come. Tiene mala técnica de alimentación, no es porque la leche de la señora está mal o eso, no. Enfermedades sistémicas crónicas, esto ya se ve en niños más grandes. ¿Cuáles? Pues a lo mejor enfermedades renales o de algún otro tipo, infecciosas, pero de algún otro tipo. Endocrinológicas, como las que vamos a ver, hipocrecimiento iatrogénico. Muchas de las veces no sabemos a qué se debe que el niño vaya muy chiquito. Lo revisamos, preguntamos antecedentes, hacemos estudio de laboratorio y todo está dentro de lo normal, entonces no sabemos a qué se debe. Antes no se sabía, pero sí se ha visto definitivamente que el hipocrecimiento psicosocial se ha visto en aquellos niños que son expósitos, o sea, que viven en casas para niños abandonados, en guarderías o que viven, y quién sabe ahora después de la pandemia les había dicho cómo crezcan estos niños que han estado mucho tiempo encerrados. Y el hipocrecimiento idiopático. De estos hipocrecimientos, los patológicos son los que están desproporcionados o tienen dismorfias. La más frecuente, por supuesto, son las osteocondrodisplasias, enfermedades óseas metabólicas como el raquitismo, trastornos congénitos de la vértebra, ¿sí?, que nos dan este crecimiento. Por lo tanto, elementos necesarios para evaluar cómo va el crecimiento, qué canal, o sea, qué porcentila, qué talla va el niño. Y otra vez, pues hay que graficarlo en las tablas de crecimiento, las que utilizamos para ver talla es las del CDC. Por supuesto que las tablas de la OMS son muy valorables, sobre todo cuando evaluamos, cuando queremos ver la nutrición. Ver qué velocidad de crecimiento tiene, cuánto creció cada 4 meses, cuánto creció al año y ver si va en porcentil 50 de esa tabla de crecimiento. Las proporciones corporales. ¿Para qué nos sirven las proporciones corporales? Para ver si no es una talla baja disarmónica o que tenga otras alteraciones que ya son más raras, como síndrome de Marfan u otras. Hacer una maduración, una edad ósea, es lo más sencillo que podemos hacer y lo primero que podemos hacer, y nos sirve para poder seguir de ahí en adelante otros estudios. ¿Qué carga genética tiene? A lo que llamamos talla diana. Esto es cuánto miden los papás y preguntar antecedentes también, cuánto miden los abuelos, cuánto miden los hermanos. Muchas veces no sabemos si es necesario a veces que nos lleven a los abuelos, a los tíos. Cuando son los estudios muy específicos, sí van a llamar a toda la familia, pero a veces pues es difícil que al consultorio, al hospital, a la institución donde estamos, nos lleven a toda la familia. Y entonces lo más importante, les decía, pues es el crecimiento, es el peso y la estatura. Recordar que los niños menores de 2 años se deben de medir acostaditos, medidos en este estadímetro, o sea, no puede ser que los midamos así con la cinta por encima, ni mucho menos. Y ver para graficarlos en las tablas para sexo. En la velocidad de crecimiento, el primer año son 24 a 28 centímetros por año, en el segundo habíamos dicho 8 centímetros por año, en el tercero 7, en el cuarto a noveno 4 a 5 centímetros por año, y después en el estirón de la pubertad 9 a 12 centímetros por año. Entonces esto nos debe de quedar claro que sí lo debemos de hacer y preguntar el antecedente y ver si es posible que tengamos gráficas
para poderlas llevar a cabo. Para poderlo medir debe ser en la forma correcta, como muestra la figura. Aquí lo que le sobra a la niña son las calcetas, porque a veces son calcetas muy gruesas que puede ser hasta medio centímetro, probablemente lo que esté ocupando, pero debe ser con la espaldita pegada a la pared, la línea de Frankfurt, ¿sí? Y con un estadímetro que sea el adecuado. Y si se fijan, la espalda está en la pared, los taloncitos pegados también a la pared. Entonces, para medir los segmentos, si los segmentos son de acuerdo. Y así, la relación de segmento superior contra segmento inferior. ¿Para qué nos serviría? Para enanismos, sobre todo las acondroplasias, enanismos de tronco corto, enanismos de tronco largo o de miembros cortos, y ver que sea realmente simétrico. Y tenemos que en el recién nacido la relación es 1.7, en el lactante 1.0, en el adulto 0.9, ¿sí? Y decía, en los enanismos de miembros cortos, está aumentado, los segmentos inferiores, y el enanismo de tronco corto están disminuidos. La brazada, esta otra vez nos sirve tanto para talla muy baja como para talla muy alta, como Marfan, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que ver, la brazada debe ser ayudada a medirse entre dos personas con el índice medio extendido, índice medio de cada mano, de lado a lado, y debe ser para los 7 años. La desviación puede ser nada más de 3 centímetros, de 8 a 12 años debe ser igual la talla para la brazada, y mayor de 12 años, 1 centímetro. Al mismo tiempo vamos a ver la exploración de la madurez sexual y qué estadios de Tanner tiene. Recordando que Tanner, el estadio 1 es cuando es prepuber, y estadio 2, tanto en hombres como en varones, es cuando ya inicia datos de pubertad. La maduración ósea, esta es fundamental, muy útil, para muchas enfermedades. Por ejemplo, ahora cuando les hablen de hipotiroidismo, van a ver que una de las alteraciones, aparte de todos los estigmas y todo lo demás que tienen, la edad ósea se desfasa 4 años, 5 años, o sea, cuando ya no se hace el diagnóstico de recién nacido. Entonces, la radiografía de la mano y la muñeca, en la muñeca izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque si el niño es diestro, pues tenemos que proyectar la mano izquierda, ¿sí? Y se calcula por medio de las epífisis distales, como en este paciente, o acá. Vemos aquí, por ejemplo, ya que tiene este huesecito, que es el samoideo accesorio, que ya es cuando inició pubertad. Lo vemos aquí, en las niñas es a los 11 años, en los niños a los 13 años. Y vemos cómo los cartílagos de crecimiento aquí todavía están abiertos, acá están súper abiertos, en este de acá, y sin embargo a los 17 años pues ya no tiene de dónde. Le decimos a los papás, ya no tiene de dónde crecer, ¿sí? Entonces es lo que valoramos. Esto hay las gráficas de Atlas de Drewry-Shipai, que son las que utilizamos y deben ser comparadas con ellas. No es lo que aprecio yo, es volver a comparar, aunque lo haya hecho docenas y miles de veces. Siempre tengo que sacar mis tablas y comparar y ver hueso por hueso, a ver en qué puntuación me da la gráfica. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para ver la edad ósea, si va de acuerdo a la edad cronológica, o va retrasada, o al contrario, va adelantada. Eso nos va, y más en el pronóstico de estatura. Si va muy adelantada por alguna enfermedad como pubertad precoz, seguramente esa paciente pues va a tener, o ese niño pues va a tener talla baja. La talla diana. Mire, hay dos fórmulas para hacer la talla familiar o diana que le llaman, pero bueno, una de ellas es talla de la madre más 13, talla del padre más 13 entre 2, talla del padre entre 2, y de ahí este es para la niña. Y el cálculo para la mujer es talla del padre menos 13 centímetros más talla de la madre menos 2 centímetros. Entonces, este es para la niña. Entonces es diferente del niño de la niña. Este es un cálculo, pero no solo calcular, sino que tenemos que pasar al papá, medirlo, quitarle los zapatos, igual que medimos al niño, quitarle los zapatos, pasar a la mamá, quitarle los zapatos, medirla. No es que te digan, yo mido tanto.
sino es ver cuánto mide. La talla baja idiopática, que es la más frecuente probablemente, puede ser una variante de la normalidad, talla por debajo de 2 desviaciones estándar. Puede ser normal al crecimiento, las proporciones corporales van a ser normales. Ya medimos segmento inferior, segmento superior, brazada y demás, y vemos que está bien. Ausencia de enfermedades crónicas, para esto tuvimos que haber preguntado todos los. Ha tenido una nutrición adecuada. El crecimiento y maduración van lentos. O sea, si le hacemos una edad ósea, va a estar retrasada. Si le hacemos el desarrollo puberal, también va a estar retrasado. Y esto es lo más frecuente que vamos a encontrar. En la talla baja idiopática, la clasificación con crecimiento por debajo del rango genético, o sea, del rango que le dio la familia. No es el poblacional, sino es el familiar. Si la talla diana de la familia es 160 centímetros, pues más o menos que está en porcentila 25, por ahí debe de ir ese niño. Si está por debajo de ese rango y aparte el inicio está retrasado, el inicio de la pubertad, seguramente va a ser retraso constitucional de crecimiento. Es al que le vamos a preguntar se ve más en niños que en niñas. Le vamos a preguntar, señor, ¿a qué edad tuvo usted la pubertad? Entonces a veces te dicen, pues ya cuando yo estaba en primero de prepa, es cuando me empezó a salir el bigote, me decían el niño. Bueno, entonces el niño está heredando a su papá. A veces no, pero con mucha frecuencia a los tíos o a los papás. Hay otros con crecimiento dentro del rango genético, y el inicio de la pubertad normal, pues ese niño tiene talla baja familiar. O sea, todo está normal, el niño va en un rango genético de acuerdo a la estatura de los papás, pues, y la talla, el inicio de la pubertad es normal, es una talla baja familiar. Cuando está entre 2 y 3 desviaciones estándar, antecedentes de talla baja familiar o de retardo del crecimiento constitucional, patrón de crecimiento característico, maduración ósea normal o retrasada y predicción de talla acorde con la talla familiar, permite establecer el diagnóstico provisional de talla baja idiopática. O sea, no sabemos por qué va tan chiquito. Puede ser que se deba exclusivamente a que va igual que la talla familiar, pero generalmente son niños que van más chiquitos. El retardo de crecimiento constitucional causa una talla y desarrollo sexual normal. La talla baja familiar también no recuperan talla definitiva. La talla baja familiar, retardo constitucional de crecimiento o la asociación de ambas son causa más frecuente de talla baja e hipocrecimiento. O sea, se juntan tanto la talla baja familiar como el retraso constitucional del crecimiento. Puede ser que tengan las dos y pues bueno, van a tener un crecimiento dentro de lo normal o por debajo de la porcentila 3, pero llevando un crecimiento de acuerdo a la talla familiar. La talla baja patológica. Hay anomalías que se identifican fácilmente o normalmente. Representan el 20% de los hipocrecimientos y se clasifican en armónicos o disarmónicos. Y bueno, esto es agua pasa por mi casa. Vemos este niño y decimos tiene una displasia ósea. ¿De qué tipo? Pues no sabemos. Esto ya después se averiguará, nos ayudarán a definir el genetista o demás a ver qué es. Por ejemplo, ¿cuáles son las más frecuentes? Las osteocondrodisplasias, ¿sí? Son las displasias más frecuentes. La condroplasia es la displasia más frecuente, y ya sabemos que es de herencia autosómica recesiva, con talla adulta en mujeres pues bien chiquitas, 124, y en hombres de 131 con sus desviaciones estándar. Esa es la más frecuente. Y hay diferentes displasias óseas de diferentes características. En ella, cuando hacemos una edad ósea, vemos que los huesos del metacarpo son muy anchos, ¿sí? Muy anchos, parecen en garra, son muy diferentes. La talla baja patológica. Los hipocrecimientos armónicos son manifestación de una alteración generalizada y otra vez pueden ser prenatales o postnatales. Cuando son prenatales, pues hay que ver, se llama retraso crecimiento intrauterino y puede ser el resultado de una agresión al ambiente fetal o un defecto genético. Entonces esto tiene que ser seguramente en la familia, en la mamá, o viene un defecto genético en
el niño. Los hipocrecimientos postnatales responden a una agresión iniciada fuera del periodo de vida intrauterina. Pero un porcentaje de estos son los que vemos, que se llama retardo de crecimiento intrauterino, y que actualmente los vemos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque antes nacían chiquitos y como que se esperaban a ver qué tenía o pensaban. Pues es que nació muy chiquito desde que nació, nació chiquito para edad gestacional, ¿sí? No el prematuro, porque naciera chiquito. Entonces, en la prenatal, 10% para edad gestacional son los que lo tienen, 80 a 90% de estos niños van a recuperar totalmente o parcialmente la talla, y puede ser, deseamos, por diferentes causas, ambientales, fetales, maternas, placentarias y idiopáticas. La mayoría pues son simétricos. Entonces hay que recordar, estos niños cada día los vemos con mayor frecuencia. Retardo de crecimiento intrauterino, son susceptibles de tratamiento para evitar que tengan una talla baja patológica en la edad adulta. Y aquí vemos, estos son pequeños para la edad gestacional, que ya son adultos y no recibieron tratamiento. Y si se fijan, ella tiene 1,50 y él 1,55 de estatura o 1,60. Claro, es una tabla de gringos, por eso se ve más alto. Estos son normales. Estos son niños normales, niños normales y adultos normales. Estos dos son producto de retardo de crecimiento intrauterino que no recibieron tratamiento. Y hay la talla baja patológica armónica de inicio prenatal. El más frecuente es el síndrome de Turner, pero también puede ser el Prader-Willi, el síndrome de Down, que dan talla muy baja y que, bueno, muchos de ellos son susceptibles de tratamiento para mejorar. En el Prader-Willi no es tanto para mejorar la estatura, sino para mejorar el tono muscular, que es una cualidad que tiene la hormona de crecimiento. Y el síndrome de Turner también para ver aparte de la estatura, muchos problemas que pudieran tener. En la postnatal, trastornos de la conducta alimentaria. O sea, son niños que no comen. Tienen aquellos, pero ya anorexia, bulimia, pues no lo vemos en los niños chiquitos, sino en mayores. Y otros son la enfermedad crónica intensa y duradera. Una enfermedad que dura mucho tiempo y por mucho tiempo y que no les damos el tratamiento, entre más nos tardemos en dar el tratamiento, pues son centímetros que van a perder y no van a recuperar. Entonces la curación o mejoría puede permitir recuperar total o parcialmente la estatura. La talla perdida difícilmente se recupera, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo. Y lo vemos en enfermedades precoces, graves o prolongadas. Menos posibilidades pues hay de que se recupere. Entonces por eso debemos hacer el diagnóstico en forma oportuna. La deficiencia de hormona de crecimiento no es tan frecuente como se pudiera pensar. El porcentaje es poco, la verdadera deficiencia de hormona de crecimiento. Y ellos tienen muchas alteraciones, aparte de la estatura baja, vemos que tienen muchas alteraciones metabólicas que incluso les pueden dar cardiopatías y otras alteraciones que los pueden llevar a veces a la muerte, hipertensión arterial y demás. Y son niños que tienen carita de querubín, o sea, siempre representan menos edad de la que tienen aumento de acúmulo de grasa en el abdomen, en el tronco, ¿sí? Por esa alteración que tienen. El hipotiroidismo tan grave como el cretinismo, que ya no se les debe llamar cretino, pero que tiene este hipotiroidismo de este paciente que probablemente tenga 5 años y que cuando les presenten hipotiroidismo verán unas gráficas francamente alarmantes de cómo está haciendo el hipotiroidismo en la actualidad, de que no se tamiza en forma adecuada, como debe de ser. El síndrome de Cushing también, que es muy característico y que parece ser que hacemos el diagnóstico fácilmente, pero a veces no, a veces nada más lo vemos por talla baja, y hay que recordar que el síndrome de Cushing a veces es iatrogénico y tenerlo muy en cuenta. Y fíjense que en el Museo del Prado de Madrid encontramos las meninas, pintada por Diego de Velázquez, ¿sí? Y entonces aquí hay 3 patologías que a ver si las pueden identificar. Aquí está Margarita de Austria, ¿sí? Aquí está su corte que tenía para que su prima, sus 2 primas. Y aquí está, este es un niño con deficiencia de hormona de crecimiento. Ella,
tiene una displasia ósea muy importante. Y Margarita de Austria, si ustedes se fijan, la prima, ahorita lo vemos en una ampliación, le está dando un jarrito con agua o un jarrito. El jarrito es de barro. El motivo es que ella, ahorita lo vemos en detalle, tuvo pubertad precoz y entonces quedó con talla muy baja. Y el jarrito es porque tenía menstruaciones con sangrados muy importantes y desde entonces se sabía pues que el barro tenía hierro, entonces le daba el barro para morder el jarrito, no era que llevara ningún ungüento allí, ni agua, ni mucho menos, ¿sí? Entonces lo tenía para dárselo. Aquí está el enanismo primordial, y ya nada más faltó el perro ver qué patología tenía. La valoración del niño con talla baja. Este es bien importante. Talla y edad de desarrollo de los padres y familiares cercanos. Preguntar a la mamá, señora, ¿a qué edad presentó la primera menstruación? Porque nos están llegando pacientes que tienen desarrollo puberal a los 7 años, 7 años y medio, y entonces la menstruación 8 años y medio, y preguntar a la mamá a qué edad, o al contrario, muy retrasada, entonces la mamá y sus hermanas también fueron 14, 15 años, pues es un patrón genético que llevan esas niñas ahí. La edad de gestacional fue a término, no se trata de que fue a término, cuántas semanas tenía de embarazo, para ver si el peso y la estatura que tuvo el niño al nacer es de acuerdo a la edad gestacional. ¿Qué peso y talla? Muchas veces no saben la estatura. Entonces, como van a regresar, se supone con nosotros, con estudios de laboratorio, decirle, traiga el carnet donde viene la talla que tuvo su niño al nacimiento o su niña. La existencia de patología gestacional, ¿de qué se enfermó la señora? Tuvo amenaza de aborto, tuvo sangrados importantes, tuvo desnutrición, o era drogadicta, o estuvo con muchos fármacos. Estado nutritivo de la primera infancia. Esos niños que viven de la nada, pues sí los hay y van creciendo, pero hay otros que realmente viven de la nada porque no les dan de comer bien, o porque el niño tiene alguna patología que no puede comer, ya sea hernia hiatal o reflujo importante o alguna cosa así, que sean niños vomitadores y entonces pues no están comiendo de forma adecuada. Incidencia de las enfermedades, tóxicos o medicación. Miren, actualmente las alergias y enfermedades de tipo inmunológico, en que les dan esteroides, pero quiero decirles que ya no es como antes, como hace muchos años que la cantidad de esteroides era muy elevada. Ahorita están muy bien medicados en cuanto a esteroides, entonces ya no podemos decir que esos esteroides, a veces prolongados en niños con asma o con alergias importantes, sean los que ocasionen la talla baja. Sobre todo cuando los ve gente que tiene mucha preparación, como los alergólogos y demás, y entonces no. Incidencia de las enfermedades, ¿qué tan frecuentes se están enfermando? Y hacer la historia clínica para aparatos y sistemas en búsqueda de síntomas y que nos sugiera alguna enfermedad crónica. En la exploración física, pues por supuesto, la valoración del niño debe ser meticulosa, buscando, descartando trastornos cromosómicos. Para esto, pues hay que abrirles la boquita, ver cómo está el paladar, la dentición, como la encía, el cuello, medir los segmentos, revisar completamente bien todo para ver que no haya alteraciones, displasias óseas o alguna otra. Y ver el estadio de Tanner. A nadie le debemos de disculpar en la revisión de los genitales. Hay que hacer pruebas de laboratorio y gabinete. En las rutinarias que les llamamos, no se debe llamar rutina, sino porque realmente van buscando alguna cosa, como la biometría general de orina. General de orina, bueno, ¿qué tal? O cultivo de orina. Las infecciones crónicas, muy crónicas de vías urinarias nos dan talla baja. Entonces, desde ahí no es que sean de rutina, sino hay que ver para qué las queremos. Y nos van a orientar para alguna enfermedad o sospecha de alguna cosa. Las analíticas ya sería en sangre y orina, medir enfermedades, anticuerpos, las hormonas tiroideas, medir cortisol en orina, cariotipo en las niñas. No solo cuando tienen el cuello corto y el paladar alto, algunas niñas con talla muy baja no tienen muchas estigmas de síndrome de Turner. Entonces, niña con talla baja que no le encontramos otra patología, sí es nuestra obligación o entra en protocolo de estudio que le hagamos un cariotipo. Y entonces en el cariotipo algunos de ellos nos van a salir con 45 cromosomas, pero hay otros
en que tienen los 46 cromosomas, y para eso debemos de mandar a hacer una prueba de FISH que nos indiquen qué pasó con el cromosoma que no está funcionando. Entonces son niñas que a lo mejor tienen un pronóstico mejor que aquellas que tienen un cariotipo 45X0. De imagen, ya deseamos la radiografía de mano o edad ósea. ¿En quiénes se hace de tobillo o de pie en menores de 2 años? La resonancia magnética de cráneo y mapeo óseo en aquellos pacientes con osteocondrodisplasias. Las pruebas de hormona de crecimiento, estas deben de ser, hay que recordar que la hormona de crecimiento se estimula más con el sueño, y vamos a medir hormona de crecimiento como tal, pero más que nada la IGF-1, IGF-3, que es la que va unida a la proteína, y esta es en muestras que se administra insulina, se miden cada 15 minutos, hay que tenerlo hospitalizado, cuando menos en un servicio de urgencias al niño, y ponerle una solución para en caso de que nos haga hipoglucemia severa, porque bajan al 50% la glucosa, y que haga algún problema, entonces pasar la solución rápidamente. ¿Cuándo damos tratamiento de hormona de crecimiento? Desgraciadamente no en todos. Sin embargo, pues hemos visto que últimamente se ha probado o se da en más pacientes que quisiéramos, pero la FDA en Estados Unidos y los protocolos de estudio de talla baja sí nos indican que podemos darla en más pacientes. Esta es una proteína de 191 aminoácidos y su secreción periódica pulsátil en la primera fase del sueño. Y aumenta con el ejercicio, en la pubertad también se secreta en mayor cantidad, y la vida media es de 10 a 15 minutos. El uso de hormona de crecimiento en aquellos que son deficientes de ella, pues por cualquiera de sus causas, a nivel hipotalámico, por lo que sea, en ellos está indicado. También está indicado en el síndrome de Turner definitivamente, y en el retraso intrauterino de crecimiento. Ellos no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, pero mejoran muchísimo cuando lo damos. Ahorita vamos a ver, a partir de los 2 años de edad, en que vemos que no recuperaron talla, entonces en ellos sí mejoran muchísimo. Si lo retrasamos, entonces sí puede haber un retraso de centímetros perdidos. En estos pequeños para la edad gestacional, en peso y en longitud, al nacer por lo menos 2 desviaciones estándar del promedio para la edad gestacional. Entonces son niños que a veces nacen de 38, 39 o hasta 40 semanas y que pesan y miden muy poquito, ¿sí? No es el niño prematuro, insistimos, no es el niño prematuro, es aquel que nació pequeño para la edad de gestación por algún motivo de causa materna o del paciente. En este paciente no muestra recuperación en talla y peso. Después de los 2 años hay que darle tratamiento. Entonces, cuando son muy severos, a veces empezamos antes de los 2 años, pero si no, sí los vigilamos muy detenidamente, muy acuiciosamente, y los estamos midiendo muy frecuentemente, ya sea su pediatra o ya cuando lo refieren al endocrinólogo pediatra para su tratamiento. Entonces, revisarlos, y si después de los 2 años, 2 años y medio, no ha recuperado los centímetros que le hacen falta, debemos empezar a dar tratamiento con hormona de crecimiento. Insisto, no son deficientes, pero sí mejoran considerablemente. Se incrementa la talla cerca de 2 desviaciones estándar de mejoría con el tratamiento con hormona de crecimiento, el cual en promedio se debe de cumplir 4 a 6 años. Tratamiento solo en casos que la disponibilidad de crecimiento sea persistentemente baja, son los que deben de llevar hormona de crecimiento. Y aquí la edad ósea igual o menor a 1 año de la edad cronológica. Pacientes prepuberales, la predicción de es en talla baja familiar. Miren, es muy controvertido, sin embargo, está indicada y autorizada por muchas asociaciones en que en estos pacientes sí debe de usarse la hormona de crecimiento, aunque no haya deficiencia total de ella. Cuando hacemos las pruebas de estimulación encontramos que está disminuida, no abolida, no ausente, pero sí disminuida la secreción de hormona de crecimiento o de la proteína, la IGF-1, y con su proteína está disminuida. Quiero darle las gracias y decirles que el paciente con talla baja sí debemos de hacerle caso a los papás.
Lo que menos podemos hacer es pesarlos, medirlos, graficar, y cuando nos los vuelvan a llevar, volver a hacer lo mismo, graficar, medir y ver en qué porcentila si va bien su crecimiento o no, y hacer los primeros estudios de control si es necesario el tratamiento, y de ser necesario sí canalizarlo al endocrinólogo pediatra, porque vuelvo a repetir, los centímetros que se pierden por el tiempo prolongado son centímetros que ya no se recuperan. Muchas gracias.